Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en estas jornadas confeccionadas por el Instituto Nacional Lloberiano, bajo la tutela de nuestro miembro, el doctor don Hernán Longoni, que ha sido el artífice de esto, de reunirnos y tomar la para este trabajo tan importante. El Instituto Nacional Lloberiano, como todos ustedes saben, se dedica a la historia aeronáutica y espacial de los argentinos, y es una dependencia del gobierno nacional. Todos trabajamos por los honores, como los antiguos griegos, ¿no? Devolviendo a nuestra patria lo que la patria ha hecho con nosotros, por nuestro esfuerzo. En el día de la fecha vamos a tener un expositor, aviador naval, veterano de guerra de Malvinas, que es el señor contraalmirante don Carlos Cal. Don Carlos Cal egresó de la Escuela Naval Militar el 31 de diciembre del año del señor de 1969, nació en 98, graduado de aviador naval en marzo de 1971, estuvo destinado en el portaaviones ARA 25 de Mayo, en la Escuela de Aviación Naval, en la Dirección General de Personal Naval, el Comando de Operaciones Navales, en la Dirección de Armamento del Personal Naval. Fue agregado naval en la República Oriental del Uruguay, 4.500 horas de vuelo en el sistema, y 2.000 de ellas son en el sistema de armas Grumman 2 Tracker. Realizó más de 300 aterrizajes en portaaviones. Es licenciado en sistemas navales aéreos y maestrando en estudios estratégicos. Fue comandante de Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina como capitán de corbeta, de la Escuadra Aeronaval número 2 como capitán de fragata, de la Fuerza Aeronaval 2 como capitán de navío, comandante de aviación naval en los años 2001 y 2002, acogiéndose a la situación de revista de retiro a posteriori. En la Guerra de Malvinas, en 1982, fue comandante de aeronaves Sierra 2 Eco Tracker. Realizó 10 misiones de combate desde el portaaviones y bases terrestres. Desde el año del señor del 2003 es profesor de estrategia, intereses marítimos y materias profesionales en la Escuela de Guerra Naval. Tiene en este momento 70 años, está casado con la señora doña Lelia Ancilotti, tiene 3 hijos y 4 nietas. Señor contraalmirante, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, Tincho. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Nacional Browniano, la figura de su presidente, profesor, comandante mayor de Gendarmería Nacional, aviador, Salvador Roberto Martínez, esta oportunidad que nos da para exponer ante tan distinguida audiencia una ínfima parte de la historia de nuestra patria, cuál fue mi modestísima participación tuvimos en 1982 con el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, por las Islas Malvinas. También quiero agradecer al señor Hernán Longoni, que es el que nos ha facilitado todas las cuestiones técnicas, y he tenido un compromiso al tener que proyectar este PowerPoint que preparé para esta exposición. Le agradezco mucho, Hernán. Quiero aclarar que esta exposición la hago a título absolutamente personal y todo lo que diga ahí no representa otra opinión que no sea la mía. También, y como he titulado esta charla como experiencias personales sobre la guerra antisubmarina recogidas durante el conflicto con el Reino Unido y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, y es exactamente de eso de lo que voy a hablar. Si no voy a hacer un estudio exhaustivo de lo que fueron todas las operaciones antisubmarinas, algunas las voy a mencionar porque da para mucho, da para hacer un análisis más exhaustivo, pero simplemente voy a tratar de profundizar en aquellas experiencias que tuve yo que fueron personales.
Quiero comenzar así mi presentación para dejar sentadas, en particular para el gran público, para gente que no está muy compenetrada de lo que es esto, las premisas de la guerra antisubmarina. Una actividad y de una necesidad de tecnología y de abundancia de recursos superiores a la mayoría de las armas de la guerra en el mar. Durante el conflicto, ¿podemos volver atrás un poquito? Un par de diapositivas. Otra más, por favor. Gracias, Hernán. Durante el conflicto de Malvinas se pusieron a prueba, pese a la brevedad de su duración, muchas de las facetas de la guerra tradicional, ¿no? Hubo operaciones terrestres, aéreas, anfibias y navales. Dentro de estas últimas, las operaciones de submarinos tuvieron una gran relevancia. Y los argentinos no podemos dejarlas pasar por alto. De un solo golpe, un submarino de propulsión nuclear británico hundió a uno de nuestros buques capitales de la flota argentina, causando la muerte instantánea de 323 hombres, casi la mitad de todos los muertos argentinos en la contienda, y obligando a las fuerzas navales argentinas a replantearse toda su estrategia de empleo. La siguiente, por favor, gracias. Su contraparte, la guerra antisubmarina, muy lejos del dramatismo y la espectacularidad de las de su enemigo, constituye el medio para contrarrestar el accionar de esta arma tan terrible que es el submarino. La guerra antisubmarina dista mucho de ser una ciencia exacta. Un viejo adagio de los sufridos antisubmarinos dice que la guerra antisubmarina es una ciencia de supuestos dudosos, basada en números debatibles, tomados de experimentos no concluyentes, realizados con instrumentos de precisión problemática por personas de precaria confiabilidad y de una cordura discutible. Por supuesto, no tiene el glamour de otras ramas de la guerra. Rara vez un periodista de History Channel nos va a convocar para hablar de nuestras experiencias. Muchas veces el éxito consiste en que los submarinos enemigos no puedan atacar. Si pasa, es terrible. 323 muertos. Si no pasa nada, no pasa nada. Tiene muy pocos fans, aún entre nuestros propios camaradas, excepto cuando se presenta peligro concreto. Vivir la experiencia de estar a bordo de un buque de guerra, con la amenaza cierta de sufrir un ataque por parte de un submarino, como aquella de los primeros días de mayo de 1982 a bordo del portaaviones, puede resultar muy instructiva. Son pocos los profesionales dedicados a esta disciplina. Aún para el público conocedor y amante de la historia de las guerras, los conocimientos y difusión que tiene la guerra antisubmarina es marginal, por no decir nula. Pocas veces se reconoce su importancia. Para Argentina, no contar con adecuados recursos para enfrentar esta guerra de 1982 fue desastroso. Como dije antes, en un solo ataque submarino murieron 323 compatriotas aquel 2 de mayo de 1982. La Escuadrilla Naval Antisubmarina, especialista en esta rama de la guerra naval, cumplió durante la guerra de manera secundaria con estas tareas, siendo más empleada para la exploración antisuperficie que para las operaciones antisubmarinas. Sin embargo, estas últimas fueron pocas, pero vitales, como vamos a explicar más adelante. Es que pelear contra submarinos en alta mar, tratando de defender a una fuerza naval de los embates de estas modernas y mortíferas armas de guerra, dista mucho de doctrinas infalibles. Por suerte para nosotros, los marinos del lado de arriba de la superficie del agua, los submarinos también tienen sus limitaciones. Y según se enseña la historia, no hay arma que invente el hombre que sea imbatible y que a la larga no muestre debilidades y que pueda entonces ser vencida. Dicho esto, voy a hacer lo siguiente, por favor. Voy a hacer un breve relato. Hernán, gracias. No, anterior. Gracias. Dicho esto, voy a hacer un breve relato para poner a mis interlocutores en situación sobre aquellos días de mayo de 1982. Para ese entonces yo tenía grado de teniente en avión.
32 años tenía. Vivía con mi familia, mi esposa y mis tres hijos en la bucólica base naval Punta Indio, a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí tiene su asiento la Escuela de Aviación Naval, destino donde yo ejercía como jefe de instrucción aérea en el curso de aviadores navales de ese año. El 2 de abril me enteré por la radio, por el noticiero, me desperté con el noticiero de la radio y la noticia era que habíamos reconquistado las Islas Malvinas. Reconozco que mi sorpresa igualaba mi júbilo en esa mañana, ya que desconocía totalmente la existencia de esta operación. Y como buen argentino consideraba este un acto de pleno derecho, ya que las islas en cuestión habían sido arrebatadas por la fuerza a nuestro país y no pertenecían. A los pocos días me contactó el comandante de la Escuadrilla Naval Antisubmarina, en adelante voy a llamar la escuadrilla cariñosamente, para que me sumara a su plantel de pilotos, ya mayor cantidad de pilotos posibles, ante la alternativa de tener que enfrentar fuerzas navales británicas que ya se preparaban para poner rumbo al teatro de operaciones. Mi experiencia profesional hasta ese momento había sido mayormente en esa escuadrilla. Al momento de ser dado de pase a la Escuela de Aviación Naval, es decir, el momento que, un año antes de que me llamara el comandante de la escuadrilla, yo tenía unas 2.000 horas de vuelo en el tracker, cientos de aterrizajes diurnos y nocturnos como piloto al mando en el portaaviones 25 de mayo. Estaba totalmente calificado como comandante antisubmarino, que es la última etapa de adiestramiento en el avión, y por sobre todo poseía una capacidad crítica que había obtenido años antes en la Armada norteamericana como señalero de portaaviones. Es un piloto de la escuadrilla que tiene por misión ayudar a los otros pilotos a calificarse en operaciones de vuelo en portaaviones. Una vez calificados, tiene que velar por su seguridad en la maniobra de aterrizaje a bordo. Mi especialidad era requerida por la escuadrilla para realizar operaciones prolongadas. Me pidieron también que probara un avión Tracker S-2C matrícula 2 Alfa Sierra 23, que recién terminaba una recorrida mayor en los talleres de Punta Indio, y que, una vez terminada la verificación de cómo estaba la aeronave, llevarla en vuelo a Comandante Espora, donde está la sede administrativa de la escuadrilla antisubmarina, y de esta manera poder después embarcarlo junto con el grupo naval embarcado. A veces me refería al grupo naval embarcado como el GAE. Los militares tenemos esa costumbre de hacer siempre estas abreviaturas de estos nombres complicados, pero el grupo naval embarcado se llamaba el GAE. Me pidieron también que probara, así lo hice, entonces y alrededor del 15 de abril marché hacia Espora llevando el avión en cuestión, el 2 Alfa Sierra 23. A mi arribo hice algunas prácticas de aterrizaje simulado en portaaviones y una breve navegación hicimos con el portaaviones donde yo me recalifiqué como piloto y como señalero en operaciones diurnas y nocturnas. Y el 27 de abril, el 25 de mayo, soltó amarra y partimos hacia el sur a enfrentar a los británicos. 27 de abril. El GAE, un grupo naval embarcado, estaba compuesto por 4 S-2E Tracker, 8 A4Q Skyhawks, 3 SH-3D helicópteros Chiquín y 2 helicópteros AI-03 aeroespaciales Alouette. El Tracker, para aquellos que no están familiarizados con el avión, es un bimotor de ala alta, plegable, que lleva 4 tripulantes. Piloto, copiloto, operador número 3 de sensores no acústicos, operador número 4 de sensores acústicos. Además de equipos de comunicaciones y navegación, el Tracker lleva un radar de búsqueda de superficie, un equipo de medidas de apoyo electrónico, que es básicamente un receptor del radar enemigo, y un detector de anomalías magnéticas. El operador acústico de ese entonces llevaba un equipo de sonoboyas activas y un procesador acústico bastante primitivo, que no tengo alguna foto para mostrarle, era el ANAQA4 Jezabel, que era un procesador de señales acústicas, digamos, analógicas y bastante primitivo, ¿no? Para esta contingencia, los equipos habían sido retirados de los aviones y fueron reemplazados
por unos equipos de medidas de apoyo electrónico de laboratorio para poder cubrir las frecuencias de los buques británicos que eran cercanas a los 200 MHz y que era una frecuencia que no cubría el equipo propio del tracker, ¿no? Entonces se montó un equipo particular, que sí que está en la diapositiva, un procesador Tektronix de laboratorio, y de esa manera podíamos cubrir esa frecuencia y sacar una determinada cantidad de datos de las señales enemigas. En este sentido, la escuadrilla no estaba al máximo de su poder antisubmarino, porque la misión que se le había encargado fundamentalmente era la misión de búsqueda antisuperficie, es decir, buscar los buques enemigos. En particular, el 2 Alfa Sierra 23, ese que yo había tenido que probar en Punta Indio y llevar a la escuadrilla para incorporar al grupo, no tenía ningún equipo de guerra antisubmarina. Solamente tenía un radar, y digamos que era lo que permitía hacer búsqueda de superficie, ¿no? No obstante, salían a sus misiones equipados con una dotación completa de sonoboyas y marcas de superficie. También iban armados con un torpedo buscador antisubmarino, el MK-44, que vemos ahí en la filmina, en la proyección. Era un modelo ya vetusto para ese momento, y poco o nada probado en combate, y tampoco probado en tiempos de paz. Es decir, un equipo poco apropiado. Con los trackers S2C, reemplazo de los S2A, en 1977 se produjo ese reemplazo, la escuadrilla había ingresado a la era del procesamiento de señal acústica submarina, que es el principal medio hoy en día, ¿no?, para la detección de submarinos sumergidos. Aunque en ese momento el proceso era analógico y no contaba, como ahora, con la ayuda de ordenadores digitales para resolver los problemas de acústica submarina, que, en particular, contra los submarinos nucleares, que es una cuestión bastante compleja, ¿no? Además, eran justamente los submarinos a los que debíamos enfrentar. La antisubmarina occidental no ha variado mucho desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. La enorme experiencia esa que significó la batalla del Atlántico contra los submarinos alemanes sigue de alguna manera vigente para muchas de las tácticas. Los cambios que ha habido hasta el presente respondieron fundamentalmente, a la evolución del escenario que se produjo durante la Guerra Fría, a la aparición del submarino de propulsión nuclear, es decir, ya un submarino, no como la de la Segunda Guerra Mundial, que eran más sumergibles que submarinos, y al desarrollo además de la tecnología digital en todos los campos. En 1982 seguían plenamente vigentes algunas premisas básicas de la guerra antisubmarina, en lo que a defensa de una fuerza naval se refiere, que es lo que teníamos que hacer nosotros. Es decir, la fuerza naval tenía que maniobrar a alta velocidad, a maniobrar constantemente, zigzag y todas las maniobras que pudiera hacer para engañar al enemigo, y aprovechar la geografía, la oceanografía y la hidrografía. Es decir, tratar de hacerle difícil la tarea al submarino. A todo esto se suman, por supuesto, las defensas de la unidad capital, la unidad principal, que en este caso era el portaaviones. Para eso se usaban buques cortinadores y también helicópteros que actuaban prácticamente como cortinadores, y aeronaves de ala fija que se las empleaba tanto para hacer búsquedas cercanas a la fuerza naval que iba protegiendo, como más lejanas. Menciono esto porque desde la zarpada del portaaviones hasta su regreso a Puerto Belgrano, estas premisas se cumplieron al pie de la letra. Y yo no descarto que este haya sido el motivo por el cual, pese a haber sido el portaaviones un blanco prioritario para la Royal Navy, sus modernos submarinos nucleares de ataque no hayan podido hundirlo, como sí hicieron con el crucero General Belgrano. Según información de los propios británicos, el submarino HMS Splendid tuvo contacto con los escoltas del 25 de mayo, el mismo 27 de abril, el día que estábamos zarpando con el portaaviones. Pero los había perdido. El comandante del submarino dice que a él le ordenaron no seguir a estos escoltas, le dijeron que no, que fuera a buscar directamente el portaaviones. El tema es que parece que le costó bastante encontrarlo, y si nos encontró, en algún momento nos perdió. Y no lo pudo retomar nunca más. Su excusa oficial fue que el 25 de mayo, al dirigirse hacia el este, había entrado en un área asignada al submarino HMS Spartan, y que
no lo podía seguir allí por un problema de coordinación con el otro submarino. Lo cierto es que el 25 de mayo y sus escoltas navegaron siempre a máxima velocidad, maniobrando zigzag, lanzando sus aviones y helicópteros permanentemente en vuelos de apoyo. Comenzaron las hostilidades. Aviones Vulcan bombardearon la pista de Puerto Argentino, al igual que aviones Harrier embarcados en los portaaviones. La Fuerza Aérea lanzó sus aviones en su primer ataque desde tierra, lo que constituyó su bautismo de fuego. Mientras el 25 de mayo se internaba hacia el este buscando a la flota británica para presentar batalla. Y acá, la siguiente, por favor. Acá quiero mencionar una frase de Tucídides de la historia de la guerra del Peloponeso, porque las cosas en la guerra, desde entonces, hablamos de 400 años antes de Cristo, no han cambiado mucho. Y decía así: piensen también en la gran parte que juega lo impredecible en la guerra. Piénsalo antes de que resulte que realmente estés comprometido con la guerra. Cuanto más dure, más cosas tienden a depender de los accidentes. Nosotros podemos verlos, debemos acatar su desenlace en la oscuridad. Bueno, no voy a relatar acá los detalles del primer día de experiencia de la guerra en el mar. Si nos queda tiempo, más adelante puedo responder algunas preguntas que quieran hacer sobre ese día. Solamente voy a mencionar que los trackers, la escuadrilla antisubmarina, buscó y encontró la flota británica el 30 de abril y el 1 de mayo. Comunicaron su posición al portaaviones. Eludieron los múltiples ataques que le lanzaron los aviones de interceptación Sea Harrier y permitieron a la flota argentina contar con una ventaja táctica temporal que no pudo ser utilizada por falta de viento en superficie, que era necesario para poder lanzar los aviones de ataque argentinos contra el portaaviones. El 2 de mayo, antes de la salida del sol, me tocó hacer un vuelo para confirmar la posición de la flota enemiga. Pero el vuelo resultó infructuoso. La noche anterior, a medianoche, digamos, había habido los británicos lanzaron 2 aviones Harrier a buscar, a ver si podían encontrar dónde estaba el portaaviones, porque tenían indicios de los exploradores del portaaviones, pero no tenían su posición. Los aviones Harrier se fue aproximando hacia contactos que veía en su pantalla radar y se acercó tanto que en un momento la flota argentina iluminó con sus radares de empleo, digamos, de los misiles SIDART para localizarlo y derribarlo. El avión escapó rápidamente y con esa información de los radares encendidos por la flota, digamos, pudo volver a sus portaaviones y confirmar la posición del portaaviones argentino, ¿no? Después lo que supimos después de la guerra es que inmediatamente el almirante Woodward ordenó a su fuerza desplazarse rápidamente hacia el este y quedar fuera del alcance de los aviones argentinos. Ese mismo día, por la tarde, el 2 de mayo, nos enteramos que el general Belgrano había sido torpedeado y que se había perdido contacto con él. El portaaviones, habiendo perdido la ventaja de la sorpresa y con la evidente amenaza de los submarinos nucleares británicos, emprendió un lento regreso hacia su base de asiento en Puerto Belgrano, cumpliendo la doctrina en vigor, maniobrando, navegando en aguas poco profundas y custodiados por sus escoltas y pasaronaves de su grupo naval embarcado. El 3 de mayo recibimos otra mala noticia. En una misión SAR para salvar la vida de tripulantes de un avión Canberra de la Fuerza Aérea Argentina que había sido derribado el día anterior, el aviso Alfredo Sobral fue atacado por helicópteros de la fuerza enemiga y se desconocía su suerte. El 4 de mayo fue un día glorioso, que nos levantó el ánimo, bastante decaído, por cierto, con la noticia del ataque del HMS Sheffield por parte del trinomio P2B Neptune superestandar Exocet AM-39. Ese mismo día se habían lanzado vuelos de búsqueda del Sobral, sin resultados, aunque sí resultaron provechosos para la protección antisubmarina de portaaviones. Estamos hablando del 4 de mayo, ¿no? También se efectuaron vuelos antisubmarinos. En uno de ellos, el submarino, eso nos enteramos más tarde, ¿no? El submarino Splendid detectó una emisión radar del tracker que estaba efectuando un vuelo para protección de portaaviones, justamente.
y esto obligó al submarino a abandonar momentáneamente la búsqueda de su blanco principal, según supimos después por la revelación de sus informes. Conocemos los informes de los comandantes de los submarinos. En conocimiento de que el Ara Sobral estaba emitiendo una señal de socorro, se preparó un vuelo para el día siguiente temprano a la mañana y me designaron como piloto de Sherlock. El comando de la escuadrilla eligió al 2 Alfa Sierra 23, el avión que yo había probado en Punta Indio, para hacer este vuelo, ya que necesitaba, digamos, administrar las horas de vuelo, un tema bastante complejo para la logística, y quería preservar los aviones que tenía completos, digamos, con todo su equipamiento. No obstante, el avión salió cargado con un torpedo MK-44 y su radar de búsqueda en servicio. No contaba con MAP, que es un sensor de ataque antisubmarino por excelencia, ni receptores de sonoboyas. También se aprovechó el vuelo para dar un poco de experiencia a 2 tripulantes nuevos en la escuadrilla. El copiloto, el guardiamarina Gustavo Ferrari, parecido por el Gustavo, que había llegado hacía un mes a la escuadrilla de la Escuela de Aviación Naval, ¿no? Recién recibido, piloto recién recibido. Tenía un mínimo adiestramiento en el tracker. El operador radar era el cabo primero Panaritti, Enzo Panaritti, también recién llegado, y que iba con un supervisor, digamos, un operador muy adiestrado, su oficial principal, Jorge Lencina. Bueno, la mañana, a las 7 de la mañana del 5 de mayo, en pleno crepúsculo matutino, con una meteorología impecable, mar calmo, el avión en perfecto orden, la catapulta del 25 de mayo nos puso en el aire con 120 nudos de velocidad en escasos 60 metros y 1 segundo y medio. Debíamos volar hasta la latitud de Puerto Deseado, que era donde se presumía que podía estar el alférez Sobral. Bueno, ya en el aire, a 3.000 pies de altura, para probarle el funcionamiento del radar, cuya emisión puede ser en los 360 grados, y para protegernos de eventuales contactos que pudieran estar escuchando el radar nuestro a proa, emitíamos de modo sectorial hacia la cola del avión y lo calibrábamos con el portaaviones. Antes de pasarlo a stand-by, realizábamos una búsqueda en los 360 grados para asegurarnos de tener ningún contacto enemigo por delante, ¿no? Y para tener además una apreciación de cuál era la situación radar en ese momento. Bueno, alrededor de las 7:30 ya habíamos navegado media hora, realizamos la prueba y el operador número 3 me informa que estamos a 60 millas del portaaviones. Lo tenemos en la popa, el radar funciona bien, y antes de apagarlo me informa que va a realizar una búsqueda circular. En ese preciso momento yo estaba observando el mar por mi izquierda, digamos hacia el este, hacia el crepúsculo de la mañana. Y veo algo que me llama la atención. Una estela sobre el mar calmo de mañana, una estela que va apuntando hacia el norte, es decir, hacia donde estaba el portaaviones. En ese mismo momento el operador me informa que tiene un contacto chico a 10 millas hacia el este. Inicialmente le hice apagar el radar, giré bruscamente hacia la izquierda poniendo la proa hacia la estela y comencé un descenso desde los 3.000 pies de donde estaba hasta unos 800 pies de altura. Le comuniqué mi contacto mi controlador del portaaviones, el teniente de navío en ese entonces, ahora capitán de navío, Gustavo Tufillo, que creo que está escuchando esta charla, y además es el autor de unos cuantos gráficos que yo voy a mostrar. Intenté que mi copiloto me leyera la lista de chequeo para concretar el ataque. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en el relato. Formar un comandante antisubmarino en el tracker llevaba en aquellos tiempos, ahora realmente desconozco cuánto puede llevar, en aquellos tiempos llevaba 4 años de adiestramiento continuo. Un copiloto calificado para esa tarea, es decir, como copiloto antisubmarino, necesitaba 1 año de cursos y adiestramiento para lograr ese objetivo. Las tripulaciones antisubmarinas del tracker necesitan una gran coordinación, ya que son múltiples las tareas que realizan a bordo mientras están cazando submarinos. Además de las tareas propias del copiloto, el copiloto, en este caso Gustavo Ferrari, debe hacer las comunicaciones, llevar la navegación y la situación táctica, cooperar con el resto de la tripulación en la vigilancia externa, leer la lista de chequeo, llevar el registro de los acontecimientos y preparar el panel de armamento
para lanzar las múltiples cargas que lleva el tracker, como ser sonoboyas, señales luminosas y de humo, torpedos, bombas de profundidad, cohetes, etc. Y de noche, además, manejar el faro de búsqueda. Es una tarea abrumadora que requiere de una preparación muy especial que se va sumando a la propia del conocimiento del avión y de la profesión aeronáutica. Mi copiloto Gustavo Ferrari llevaba muy poco tiempo en la escuadrilla, donde había sido sorprendido con nada menos que la reconquista de las Islas Malvinas y toda la preparación y esfuerzo que había significado esto para la escuadrilla. Recordemos que la escuadrilla de Tracker fue los primeros aviones de ala fija que aterrizaron en la pista del puerto argentino fueron los Tracker. La escuadrilla se instaló en un pequeño hangar al costado de la pista. Yo no estaba en ese momento en la escuadrilla, estaba en la Escuela de Aviación Naval. Se instalaron ahí y hicieron lo que se llamó en ese momento Estación Aeronaval Malvinas. Hay muchas fotos de los primeros momentos de Malvinas donde se puede ver los trackers aterrizados ahí en la pista. Ese tracker estuvo desde el 2 de abril hasta el 14 de junio permanentemente volando. Fue la escuadrilla que más misiones de combate voló durante la guerra. Bueno, siguiendo con el relato, el interior del avión se convirtió en un verdadero caos. Imagínense la excitación de tener a la vista una estela de un submarino y poder tirarle algo y hundirlo. Había que mantener el contacto visual con la estela, cosa que mi copiloto pobre nunca logró, me lo confesó él mismo, nunca pudo ver lo que yo estaba viendo, que era una estela típica de los apéndices de un submarino, navegando hacia más o menos unos 7-8 nudos, navegando hacia el portaaviones. Yo quería asegurarme que el torpedo saliera como corresponde en el momento de tirarlo, ya que habíamos tenido una mala experiencia en este sentido durante la crisis de 1978 con Chile, y no quería ser yo el que repitiera ese suceso. El operador número 3, que había pasado ahora al puesto número 4, dejando al más experimentado de la Encina al mando del radar, se ocupaba de asegurar que todo estuviera en orden con el torpedo. Para esto, abrió una pequeña puerta de registro que tiene el piso del tracker, donde se puede ver la bahía de bombas, y se aseguró que tuviera el cordón que acciona el paracaídas bien atado, en un lugar fijo. También pude observar desde esa pequeña puerta que el torpedo saliera correctamente de la bahía de bombas. Más o menos yo calculé unas 5 millas, todavía seguía viendo la estela. Podía haber ningún apéndice porque, bueno, en la foto se puede ver muy bien lo pequeños que son los apéndices de un submarino. Y a menos que uno pase exactamente por arriba y esté mirando eso específicamente, es muy difícil de ver. Es decir, imagínense que un periscopio de un submarino es un caño que tendrá unos 25 centímetros de diámetro. Es una cosa muy pequeña. Y es muy difícil verla de lejos, ver eso en particular. Lo que se ve es la estela que produce esos apéndices. Al moverse, producen digamos, esa burbuja, digamos, que es que va dejando esa estela marcada. Bueno, siguiendo con este relato, él, ya digo, no pudo observarlo. Bueno, a unas 5 millas entonces de la estela, y no podíamos ver todavía los apéndices o el snorkel del submarino, le ordené al operador radar que emitiera de manera sectorial hacia proa del avión, para confirmarme que lo que yo estaba viendo fuera algo, digamos, que salía del agua, ¿no? Que no era un espejismo. Así lo hizo y me dijo que tenía un contacto chico a 4 millas. Inmediatamente me dijo perdido, indicando que el contacto había desaparecido de la pantalla de radar. Yo lo interpreté inmediatamente como el típico comportamiento de un submarino que es sorprendido por la emisión radar de una aeronave y que inmediatamente se va a inmersión total. Sin mucho tiempo por delante, habiéndome asegurado que el panel de armamento estaba listo para lanzar el torpedo, junto con sonoboyas y marcas de humo para dejar bien marcada sobre la superficie de agua la posición, y sobre el borbollón que había dejado esta estela de lo que estaba navegando ahí, sobre ese borbollón, lancé a más o menos 800 pies, estaba de altura, lancé el torpedo MK-44, oprimiendo un botón rojo con la letra T
tiene el manubrio del tracker. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Todo indicó que el torpedo salió de la bahía de Bass y que el paracaídas se abrió correctamente. El paracaídas no es un paracaídas como para llevar a una persona, es un pequeño paracaídas que lo que hace es amortiguar, digamos, la entrada del torpedo en el agua. Una vez que entra en el agua, se desprende. No pudimos observar la entrada del torpedo porque el tracker no lo permite, digamos, quedó atrás nuestro. Pero lo que sí vimos en el agua fueron los restos del plástico de protección de la cabeza del torpedo y el paracaídas que había quedado flotando. Tomamos el tiempo para estimar cuándo terminaría la corrida del torpedo. No pudimos escuchar, que es lo que se hace doctrinariamente, escuchar mediante las sonoboyas las hélices del torpedo, que es una hélice de alta velocidad, ni los ping sonar. El torpedo tiene un pequeño sonar en la cabeza que va describiendo una trayectoria circular y con ese sonar va buscando un blanco. Si el torpedo detecta un blanco, inmediatamente cambia la frecuencia de los ping sonar, los aumenta y también aumenta su velocidad para concretar el ataque. Bueno, esto no lo pudimos escuchar. Pero como medida precautoria, yo ascendí a unos 2000 pies y me puse a observar de esa altura a ver si había una explosión en el agua, si se registraba una explosión. Yo esperaba ver explosión, salir aceite, cadáveres flotando y todo, pero bueno. Lo cierto es que además me asaltaba una duda, y era qué pasa, lo que hubiera pasado si el torpedo realmente le pegaba y explotaba sobre el casco de un submarino nuclear. ¿Qué pasaba con la emisión radioactiva? ¿Qué iba a pasar con el reactor nuclear, con las armas nucleares que llevaba? No sé, tenía cierto resquemor. Decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esto, no? Porque la verdad es que nunca fue hundido un submarino nuclear en combate. O sea que no se sabe. Se han hundido submarinos accidentalmente, pero no han sido hundidos en acciones de guerra. Bueno, pasó el tiempo de la corrida del torpedo y no pasó nada. Remarqué con marcas de humo y otras sonoboyas el punto dato, es decir, el lugar donde por última vez se vio el contacto. Y mi controlador, de acá el teniente navío Tufiño, me informaba que ya estaban por despegar del portaaviones otras aeronaves para continuar explotando este contacto. Ya despegados del portaaviones me relevaron para continuar la tarea de búsqueda del Sobral y me relevaron de la tarea de ser comandante en la escena de la acción, ¿no? Bueno, así lo hice y al llegar a las cercanías del puerto deseado, comencé a escuchar las comunicaciones de un helicóptero que ya estaba sobre el aviso de la Feria del Solar rescatando a los heridos. Era esto frente a Deseado, ¿no? Puerto Deseado. Así que pude observar, pasé con el avión por encima del Sobral y pude observar el puente destrozado y las personas que estaban sobre la popa alineadas, que serían los heridos, que estaban sacando un poco con un helicóptero. Así que bueno, aterricé en Puerto Deseado, una vieja estación naval que teníamos ahí, reposté el avión, hice combustible y volví al portaaviones. Bueno, las acciones antisubmarinas de ese día continuaron unas 2 horas más, alrededor del punto dato, con 2 helicópteros Siquín equipados con sonares arriables y con un tracker, el 2 Alfa Sierra 24, que es el que se ve. ¿Podemos ir atrás, un par de filminas atrás? Este es un cuadro de Carlos García y ahí se puede ver el 2 Alfa Sierra 24 lanzando un torpedo también a este probable submarino, ¿no? Bueno, podemos volver a la siguiente, por favor. A la siguiente. Ahí nomás. Estas acciones, el tracker 24 estaba al mando del teniente también de navío ya fallecido, Enrique Fortini, un gran amigo, quien relató de una manera fluida y muy simpática, una prosa muy simpática, los acontecimientos subsiguientes en un artículo que salió publicado en el Boletín del Centro Naval. Yo, para resumir, digamos, lo que pasó después del contacto que tuve yo, este grupo de aeronaves continuó con el ataque durante unas 2 horas. Realizaron una búsqueda pasiva sonar con los sonares de los helicópteros y en varias oportunidades se escucharon ruidos de hélice que no se correspondían con el tráfico
de superficie, que en ese momento era nulo, ¿no? O sea, que podían presumir que se trataba de un submarino. Varias veces orientaron al 2 Alfa Sierra 24 para realizar ataque vectoriado con verificación MAT, ¿no? Si lo que hacían era marcarle una dirección, digamos, un rumbo, y el tracker pasaba por encima del helicóptero, seguía ese rumbo, y el sonarista del helicóptero le marcaba la posición donde él creía que estaba el submarino. Si el tracker tenía contacto con el MAT, bueno, ahí podía iniciar una serie de tácticas, o simplemente una vez que tenía contacto MAT, lanzar el torpedo y que el torpedo comenzara ahí la búsqueda del submarino. En una de estas, en general, digamos, estas verificaciones fueron infructuosas, pero en uno de estos ataques vectoriados, el piloto observó un movimiento en la aguja el copiloto tenía en el tablero del avión un indicador del MAT, y observó unos movimientos en la aguja del MAT que él interpretó como que era un posible contacto MAT, y lanzó el segundo torpedo sobre ese blanco, ¿no? El torpedo en este caso sí pudo ser verificado con el ruido de las hélices y de los ping sonar. En un momento detectó que había un cambio de frecuencia en los ping sonar, como si el torpedo hubiera detectado un blanco, pero finalmente terminó el tiempo de corrida del torpedo y no hubo ninguna explosión registrable, ¿no? Bueno, no hay mucha experiencia, ahora sí podemos pasar a la siguiente, no hay mucha experiencia de combate real contra submarinos desde la Segunda Guerra Mundial. El último submarino, supuestamente hundido por fuerzas navales en guerra, ocurrió durante el conflicto indo-pakistaní de 1965. En esa oportunidad se hundió el submarino de la Armada pakistaní, Ghazi. Aunque todavía se debate si fue atacado por la Armada India o si hizo explotar accidentalmente una de las propias minas que estaba sembrando en ese momento, ¿no? En esta guerra, un submarino, también hubo el último hundimiento de un buque de guerra por parte de un submarino, que fue un submarino de la Armada de Pakistán, hundió una corbeta de la India, la corbeta Kukri. Este fue el último hundimiento de un buque de guerra hasta el del crucero General Belgrano el 2 de mayo del 82. El torpedo MK-44, que teníamos como armamento, tampoco tuvo éxito hundiendo algún submarino. Las flotas modernas utilizan otros torpedos más poderosos, rápidos y sofisticados, seguramente más aptos para lidiar con submarinos nucleares, más rápidos, ágiles y con cascos resistentes, mucho más gruesos que los de los submarinos convencionales, el MK-44. En los ensayos que habíamos realizado antes de la guerra con torpedos de ejercicio, si torpedos que llevaban en lugar de carga explosiva un elemento para registrar lo que hacía el torpedo, los torpedos habían funcionado verdaderamente mal. Bueno, a mi regreso el 25 de mayo, ese mismo día, a la tarde, fui interrogado, entre otros, por el segundo comandante del portaaviones, un oficial submarinista de gran prestigio, el capitán de navío Ricardo Aumann, parecido también hace poco tiempo. Según la doctrina en vigor, el contacto no pudo ser clasificado más que como submarino posible, de alta confianza. Y recordamos que las clasificaciones pueden ser no submarino, submarino posible, submarino probable y submarino cierto. Con lo que nosotros habíamos visto y detectado, no podíamos clasificar el contacto más que como posible. Si yo hubiera visto un apéndice, como sea una mástil del submarino o el snorkel o algo así, hubiera podido clasificarlo como submarino cierto, porque era un tripulante calificado en operaciones antisubmarinas. Y había visto ya apéndices, snorkel y demás en mis tareas, en mi adiestramiento, ¿no? Es decir, era un tripulante calificado. Los días siguientes, en realidad, bueno, la clasificación esta de posible fue bastante baja respecto de nuestras expectativas, y nosotros creíamos digamos, hubiéramos querido que se clasificara con una clasificación más alta, pero la verdad es que estaba bien clasificado como posible, ¿no? La guerra submarina es muy engañosa. Bueno, los días siguientes debíamos continuar nuestra navegación hacia la base naval Puerto Belgrano. Para eso teníamos que cruzar la boca del Golfo San Matías, un lugar de gran profundidad y más o menos tiene unas 60 millas de ancho, ¿no?
Es especialmente apto para ubicar un submarino a esperar el pasaje de una flota o de buques que se quieran hundir. Durante las noches, la noche del día 5, el día 6 y el 7 de mayo se volaron una serie de vuelos empleando las tácticas antisubmarinas que teníamos disponibles: búsqueda de radar permanentes, barrera de sonoboya, lanzamiento de bombas de profundidad para hostigar cualquier submarino que se acercara a la zona, los buques, por supuesto, en zigzag y navegando a máxima velocidad. Y digo máxima velocidad, el portaaviones pobre daba 17 nudos escasos. Las flotas modernas, que es la flota americana, por ejemplo, una flota que navega, puede navegar toda la flota a más de 30 nudos, casi el doble de esa velocidad. Así que bueno, la cosa es que cruzamos la boca del Golfo San Matías sin novedad. Y ahí entramos en aguas poco profundas del Rincón y llegamos a Puerto Belgrano. El 9 de mayo desembarcamos de portaaviones y nos preparamos para desplegarnos a la estación aeronaval Río Gallegos, cerca del estrecho de Magallanes, en la Patagonia Sur. Esta vieja estación aeronaval, que estaba prácticamente desactivada hacía tiempo, desde allí operamos vuelos de exploración hasta más allá del 14 de junio, que fue el día de la rendición de Puerto Argentino. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ¿a quién atacamos? Esa es la pregunta del millón. Sabemos que el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte sabe guardar secreto muy celosamente. No solamente guardar secreto, sino usar el engaño como un arma, en los cuales son magistrales. Especialmente todo referido a la defensa nacional. Por eso teníamos pocas esperanzas de conocer cuál fue el submarino que recibió este ataque el 5 de mayo de 1982. No obstante, debíamos esperar para eso 99 años, ¿no?, que se liberaran los documentos. No obstante, en el año 2000, en Gran Bretaña se firmó una ley que se llamaba Ley de Libertad de Información, que habilitaba a quien solicitara a recibir información correcta de los actos de gobierno, incluidos aquellos de la guerra. Un joven abogado argentino, historiador, el doctor Mariano Ciaroni, comenzó a pedir información, en particular referida a este hecho. Tuvo en respuesta muchos datos muy interesantes para la reconstrucción de los acontecimientos de esos días. Ciaroni se hizo asesorar por verdaderos expertos en varias disciplinas que lo ayudaron a formarse una idea bastante clara de qué submarino pudo haber sido el atacado el 5 de mayo. No obstante, como casi todo lo que ocurre en la guerra antisubmarina, no queda certeza ninguna después del análisis. Sí, hay hechos, conjeturas, suposiciones e hipótesis. Todos sus descubrimientos, además de los relatos de las tripulaciones antisubmarinas, están volcados en su libro Malvinas tras los submarinos ingleses, que fue editado en el año 2010 en el Instituto de Publicaciones Navales del Centro Naval. Lo cierto es que Gran Bretaña envió, en principio, 3 submarinos nucleares a la zona de conflicto. Uno de ellos, HCM Conqueror, al sur, 2 al norte de las islas, uno al este, que era el Splendid, mencionado antes, y al oeste, al este el Spartan y al oeste el Splendid, ¿no? Con una línea que partía, digamos, del norte del estrecho San Carlos. Bueno, los documentos que liberaron son los informes de campaña de los submarinos, con alguna censura por parte de en los textos y en algunos gráficos. Aparecen en ellos inclusive anotaciones de puño y letra de los propios comandantes de los submarinos, que parecen muy reales, aunque nada impide que fuera todo apócrifo y que fueran modificados a conveniencia. Según se reconstruyen los hechos de estos informes, el Splendid se encontraba en ese momento, en el momento de las acciones de lanzamiento, a la altura frente a Puerto Deseado, esperando la salida de la ría del Puerto Deseado del 25 de mayo, que según el comandante creía estaba adentro de la ría del Puerto Deseado, tareas logísticas. Bueno, el 6 de mayo se retiró de la zona, se fue hacia el este, y el 8 de mayo abandonó decididamente la zona de operaciones, aludiendo que tenía desperfectos técnicos. En el informe de patrulla del comandante podemos inferir que, si bien yo no tengo ninguna duda que fue un excelente profesional, ¿no?, que de hecho creo que llegó a ser almirante en la Royal Navy, sus apreciaciones sobre la situación de superficie, de sus blancos y de las amenazas fueron bastante desacertadas.
reaccionó muy conservadoramente cuando tuvo la amenaza cierta de un radar aerotransportado como el APS-88 del Tracker, que confundió con el radar de un Neptune. Y que gracias a las decisiones del 25 de mayo, a esas decisiones que tomó el 25 de mayo, pudo hacer su navegación de regreso a puerto sin inconvenientes. Todo esto puede ser objeto de debate, pero lo cierto es que gracias a estos factores que se juntaron en esos días y al cumplimiento de la doctrina antisubmarina por parte de la flota argentina, el portaaviones pudo navegar seguro. El HMS Spartan estaba destacado al norte, lo mandaron después de esto hacia el norte a buscar el 25 de mayo. Y si bien sabemos por los informes británicos que llegó hasta aguas del Rincón, inclusive incursionó dentro del Golfo San Matías, todo esto fue hecho en fechas posteriores a nuestro pasaje con el portaaviones por ese lugar. ¿Puede ser que se trate de un submarino de una tercera bandera? No sabemos. Es posible que cualquier submarino que se atreviera a incursionar en estas aguas en zona de guerra debiera saber que puede ser atacado sin previo aviso. Y exactamente esa era la orden que las tripulaciones antisubmarinas. Todo contacto que se encontrara fuera de los santuarios de los submarinos propios debía ser considerado enemigo y atacado de inmediato. Hubo algunas detecciones desde tierra de posibles submarinos en posiciones cercanas a las costas patagónicas, pero ninguna fue concluyente. Se analizaron los informes de sonido del Splendid, cuyo comandante acusaba tener en su sonar las señales de un supuesto submarino argentino que no estaba ahí. Lo cierto es que no fue posible reconstruir derrotes coherentes de los submarinos británicos con el ataque del 5 de mayo. ¿Habrán falseado sus informes los británicos? ¿Por qué se retiró de la zona del Splendid? Ellos dicen que se retiró por unas fallas técnicas. Pero es muy sospechoso que justo el día siguiente de este ataque el submarino se haya retirado, haya vuelto a puerto. ¿Dónde estaba el Spartan el 5 de mayo? ¿Estaba también tratando de encontrar al 25 de mayo? ¿O se trató de un submarino soviético que investigar la zona? ¿O de un submarino americano que hubiera estado observando los acontecimientos? ¿O de un submarino chileno que hayan querido también meterse ahí en el medio de esto y poder ver los acontecimientos de primera mano? ¿O de un submarino de cualquier otro país que haya estado interesado en observar lo que pasaba? Son preguntas que no tienen una respuesta clara. Lo que se corresponde con la naturaleza de la guerra antisubmarina, que también está sintetizado en la frase que leímos al comienzo. Las conclusiones. Finalizando con esto, creo que estamos bastante en tiempo. Es, por supuesto, muy arriesgado en una experiencia tan breve en términos históricos sacar demasiadas conclusiones. No obstante, yo voy a intentar bosquejar algunas que nos ha dejado como enseñanza, por lo menos en la guerra antisubmarina. Bueno, una es que cumplir con la doctrina no asegura el éxito, pero no cumplir con la doctrina nos puede asegurar el fracaso. El éxito en la guerra antisubmarina se concreta tanto hundiendo a un submarino enemigo como evitando que el submarino nos hunda a nosotros. Cuando se está protegiendo una fuerza naval de un enemigo submarino, al igual que desde la Primera Guerra Mundial, que fue donde hicieron su aparición los primeros submarinos, las fuerzas navales tienen que maniobrar a alta velocidad y, si fuera posible, por aguas poco profundas, dificultarle la tarea al submarino enemigo. Otra conclusión es que no hay enemigos invencibles, y el submarino ciertamente no lo es. Las aeronaves son un enemigo temible para el submarino. Lo tenemos con la misma confesión del comandante del submarino Splendid. Y la defensa nacional nos exige estar preparados para ser efectivos al momento de emplear las armas en la guerra. Bueno, hicimos esta presentación con una estrofa del poema gauchesco que mencionaba Tincho al comienzo cuando hicimos la previa, y que es justamente una estrofa de un consejo que le da el viejo El Cacha a Martín Fierro, pero en este caso es un consejo sumamente apropiado. Y dice así: las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ancina, si andás paseando, y de noche sobre todo, debes llevarla de modo que al salir salga cortando. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que pueda haber. Hernán es el encargado de la calificación de las preguntas.
Bueno, vamos a ver, porque recién las veo ahora porque yo estaba haciendo la presentación. Un segundo, vamos a ver cuál puede ser que no se haya dicho. Bueno, el señor Membrana nos dice, no sé en qué momento de charla, dice, con 85 metros de largo, un desvío en el plano de navegación lo lleva a chocar casi de inmediato al fondo. No sé a qué parte de la presentación se refiere. Sí. Alberto P. Sí. Perdón, si hay que hacer una aclaración. ¿Por qué navegar en aguas poco profundas le complica la maniobra? No, no es que no pueda el submarino navegar en aguas poco profundas, pero si tenemos, el lugar donde yo lancé el torpedo tenía 80 metros de profundidad. Si consideramos que un submarino nuclear como esto tiene 80 metros de eslora, si el submarino tiene una leve, digamos, movimiento en su balanceo, y se va muy de proa hacia abajo o muy de popa hacia abajo, corre peligro de tocar el fondo. Tiene que ser cuidadoso en su maniobra, ¿no? No es que no pueda navegar, pero tiene que ser muy cuidadoso. Por eso que se elige navegar en aguas poco profundas. Bueno, y la segunda, la exposición fue tan clara y tan completa que en realidad hay pocas preguntas, pero tenemos esta, el Magíster Pestarino, Alberto Pestarino, Magíster en Defensa, que dice, había cuenta de serían las características del torpedo, si a raíz de esa propia característica no se buscó cambiar la táctica en los ataques, si era posible. No, bueno, la táctica estaba perfectamente aclarada, digamos, el torpedo este había que lanzarlo preferiblemente a proa del submarino sobre su probable trayectoria, y tenía muchas limitaciones, ¿no? No había digamos, muchas formas de cambiar la táctica, ¿no? Era un torpedo relativamente lento, con poca carga explosiva, ya que no era un torpedo muy apropiado, y hoy en día hay torpedos que prácticamente uno, digamos, con el contacto MAT y el torpedo comienza a buscar, ¿no? Digamos, que puede atacar a distancias mucho más grandes. Este torpedo además tenía un alcance en sonar bastante corto, ¿no? Además podía chocar con el fondo, porque no tenía restricciones de navegando en círculos y va bajando. Una vez que llega al piso, comienza a subir, pero si el piso tiene 80 metros, corre el peligro el torpedo de pegar en el fondo, digamos. Correcto, bueno, muchísimas gracias. Antes de pasar al cierre de la conversación de la charla de hoy, de la reunión, impecable, excelente, mis felicitaciones, muy interesante, y que el señor presidente del Bolivariano despida y cierre esta charla, me gustaría, con permiso de todos, agradecer a dos personas que están presentes en la charla hoy, a todos, pero en especial a dos personas que han contribuido con este ciclo. Uno es el señor Pablo Segali, el director de Radio Constancia, que bueno, está emitiendo en vivo la conversación, y el otro es el arquitecto, gran amigo, Juan Ignacio San Martín, que fue quien hizo las artísticas del flyer de promoción y demás, que lo tuvimos trabajando muy fuertemente con toda esta cuestión de la difusión. Así que bueno, Tincho, lo dejo para el cierre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, agradezco al expositor Carlos Cal, amigo, miembro del Consejo del Instituto Nacional Bolivariano, a todos los que han participado escuchando esta exposición brillante de la guerra antisubmarina. Y como corresponde, tenemos que sacar algunas conclusiones históricas que son valiosas. Recordemos que Newbery, nuestro nombre tutelar, en 1909 había publicado en el diario La Nación un libro titulado La Aeronáutica, donde hablaba de la aeronáutica y una aeronáutica marítima, definía él, ¿no? Eso lo dijo mucho antes que lo hubiera dicho William Billy Mitchell en los Estados Unidos y Jules Verne en Europa. O sea, Newbery en ese aspecto fue un gran adelantado y era argentino. Notable cosa que nos corresponde a nosotros los argentinos sublimar y hacer conocer. Y como decía Carlos en su exposición, citando a Tucídides, evidentemente por el correr del tiempo la incertidumbre se transforma, digamos, en el norte de la estrategia, porque claro, en la estrategia, la dialéctica de voluntades que estaba el poder aéreo
aeronaval contra el submarino, es una esgrima compleja y difícil. Thomas Mahan, como decíamos hoy, recordábamos, había definido que la Armada es el poder sobre las olas, ¿no? Que la aviación naval es el poder sobre las olas. O sea que es uno de los grandes complementos que tiene la Armada, y en la batalla aeronaval es decisiva en muchas circunstancias. Esto nos ha servido para ilustrarnos mucho, nos ha servido desde el punto de vista histórico, esta guerra, que no fue una guerra que podemos decir, como mucha gente dice, una guerra de derrota. No, señores, no fue una guerra de derrota. Esta fue una guerra de Provenza para nuestras fuerzas argentinas ante una potencia de la NATO. Estábamos jugando en las ligas mayores, con las Patas Blancas de Chicago, o los Pirates de Florida. O sea, no era una cosa menor. Entonces, el recuerdo emocionado, porque evidentemente, como hoy decíamos, cuando uno rememora los días de Malvinas, los días de Malvinas hacen brotar una emoción que sublima el sentimiento de la argentinidad. Y por eso estamos haciendo esto, y por eso están ustedes escuchando, y por eso está Carlos y nuestro amigo don Hernando Longoni, miembro de nuestro instituto, ha sido el factotum, ¿cierto?, de esta parte técnica, y tirar la idea, la piedra en el lago de la cultura aeronáutica y espacial, para que por medio de esa caída de la piedra en el agua, vaya la redundancia que estamos hablando del mar, y de la aviación naval, se expanda como ondas, ¿no?, para que contagie no el entusiasmo por la guerra, porque no somos belicistas, sino el entusiasmo por saber y hacer conocer a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas, los que visten de civil, que sepan realmente qué pasó y qué se hizo. Inglaterra, por supuesto, sus archivos los va a desclasificar casi terminando el siglo XXI, como ya sabemos. Pero la gran incógnita será, Carlos, ¿a qué submarino atacaste? Y quiero aprovechar esta circunstancia, y no me voy a extender mucho, esto lo voy a decir lo digo para el señor Guillermo Montenegro. Estamos con la presencia de un patriota que está en la ciudad de Tandil, don Santiago Calvo, alias Minuto, ¿no?, sindicativo de vuelo, digamos, que él en su casa empezó reuniendo elementos de la guerra aérea en Malvinas. Y luego fue tanto lo que fue reuniendo y lo que le fuimos llevando y lo que fuimos agregando, que se trasladó hasta una ciudad dentro del partido de Tandil, que es Gardey, que se ha puesto de moda por gente que le gusta la vida al aire libre, y allí tiene un museo maravilloso, son 7 habitaciones, donde es muy lindo poder visitar, ¿no? Él recibe escuelas, recibe delegaciones de distintas partes del país, y da una pormenorizada explicación sobre lo que allí, los tesoros que hay, de trozos de aviones, instrumental, aparatos de óptica de puntería, en fin, un sinfín de cosas, cuadros, y está también allí el cuadro de un gran piloto argentino que fue Eduardo Olivero, porque valga esto decir que el año del Señor del 2001, el 30 de noviembre, fundamos el Instituto Mayor Fuerza Aérea Argentina Eduardo Olivero. Es el único instituto en toda la Iberoamérica que tiene el nombre de un oficial de las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea Argentina. Olivero combatió en la Primera Guerra Mundial sin haber sido militar. Pero era tan bueno, y termino con esto, que cuando los italianos lo probaron,
Él nunca había volado el avión que iba a volar. Y bueno, fue un piloto ad initio, o sea, había nacido para volar. Y le ofrecieron ser oficial si renunciaba a la ciudadanía italiana. Y él dijo, no, yo soy argentino. Entonces pintó en la prueba de su avión una cabeza de indio y empezó la carrera militar desde soldado, llegando a suboficial y luego oficial. Ese hombre fue nacido en Tandil. Tandil tiene un club de planeadores que se denomina así, y en honor a él fundamos este instituto que el año próximo cumple 20 años. Es una de las criaturas el Instituto Nacional Newberiano, en base al decreto 468/97, realizó, como después fundó la Academia de Santo Domingo Argentina, la Academia de Argentina Argentina. Así que les agradezco a todos el haber estado aquí, en nombre del Instituto Nacional Newberiano, su consejo académico, entusiasmo, los empleados del Ministerio de Cultura, que todos los días están en la gleba desde las 8 de la mañana hasta las 21:30, porque tenemos mucho contacto con el exterior, por sus horarios, y los esperamos, Dios mediante, el día próximo lunes, donde continuaremos con esta hermosa tarea. Gracias y hasta el lunes si Dios quiere. Si me permitís, ¿Cómo no? un minuto, quería agradecer tus palabras de todo corazón. La verdad que son muy sentidas y te agradezco que lo hagas en público. Quiero también saludar al señor Carlos Cal. Lo admiro y lo felicito por su actuación. Es un héroe argentino, lo mismo que Hernán Longoni, que sé bastante de él a través de nuestro común amigo Pablo Carballo. Y decir que sí, que el museo está en una localidad muy cerquita, acá de Tandil, son apenas 25 kilómetros, donde me han permitido desinteresadamente los dueños de un local contar con unas habitaciones y yo lo puse en valor y están todos invitados. Por supuesto que es un lugar sin fines de lucro, es gratuito, van las escuelas, va todo el mundo y bueno, estamos a disposición de todos para no olvidar que las Malvinas son argentinas. Ahí tengo cosas, realmente no es porque lo diga yo, se lo digo a todo el mundo, originales. Todas las piezas que existen ahí son originales, como el cuadro que vos acabaste de mencionar, que me lo dejó cuando estuvo tu visita y el señor Membrana, la bisnieta de Eduardo Olivero, y está expuesto en esas paredes, y salvando las distancias, la máscara de un Canberra que donó el amigo Miguel Sánchez Peña, por nombrar dos cosas. Ahí hay absolutamente de todo, cosas originales donadas por todos los héroes como el señor Cal. Y un abrazo para todos. Muchas gracias a vos. Tincho, si me permite un segundito para hacer una breve introducción, una intervención. Primero, agradecerle al señor Calvo por todo lo que está haciendo, por sus conceptos, y decirle que no le crea mucho a Pablo, porque muy engañado, así que no crea mucho por ahí. Y para invitarlos a todos, el próximo lunes a las 20, estuvo presente hasta recién con nosotros el expositor, va a ser el comodoro retirado Jorge Barrio Nuevo. Hace poco tiempo fue el Día de la Patria, 25 de mayo, cuando inauguramos estas charlas, y justamente ese día el comodoro intervino en una de las misiones de Fuerza Aérea para mí más representativas, y esperemos que él de primera mano nos cuente su vivencia en esa intervención. Bueno, agradecerle muchísimo a todos, y bueno, a disposición para seguir mejorando con este ciclo en las próximas intervenciones. Muchas gracias.